Mira lo No me inteligente molesten, que aquí es ya les voy a esta dar ave. sentados. Cuando le dieron una migaja de pan, tuvo una mejor idea que comérsela. Se acercó al lago y tiró la migaja. El por qué hace esto te preguntarás. La Ahora ustedes, migaja fuera para allá, atrajo los sentados, peces, allá, pero allá como para allá, eran muy sentados, grandes, el pájaro sentados, quietos volvió a ya. recoger su Ahorita ya les voy migaja. a Fue dar, con mucho paciente hasta gusto. que Me consiguió lo espérate que un momentico y quería, les que doy era un listo, pez un momentico. pequeño para comérselo. Esa es una muestra de paciencia y lo lograrás. Mira lo inteligente que es A esta ver, ave. Cuando le sentado, dieron una Polo, migaja de pan, sentado, tuvo una mejor idea sentados, que comérsela. Se acercó al sentado. lago y Espérese tiró que la ya los migaja. llame. El Se por qué espera. hace esto te preguntarás. Vaya La para allá, migaja atrajo sentado, los peces, pero como eran muy grandes, el sentado, pájaro volvió a sentado, recoger se su migaja. espera, Fue paciente se hasta que espera. consiguió lo que Espérese un quería, que era un momentico. pez pequeño para comérselo. Eso, Esa es empezó. una Coma, muestra de coma ahora sí, paciencia y lo coma. lograrás. Mira lo inteligente que es esta ave. Cuando le dieron una Tome y migaja corra de para pan, allá, tuvo corra una para allá, mejor tome. idea que comérsela. Se acercó al lago y tiró la migaja. El Fría, por qué hace sentada, esto te preguntarás. La migaja se atrajo los espera, peces, pero espérese, como eran fría, muy grandes, espérese, el pájaro volvió a espérese. recoger su Corra migaja. para Fue allá para paciente poder hasta dejar que eso ahí, consiguió lo coma que de quería, juicio. que era un pez pequeño para comérselo. Esa es una Dios muestra de mío, mis paciencia y lo amores, ¿usted lograrás. ya Mira lo comió, inteligente que princeso? es esta Ay, ave. Dios Cuando le mío, dieron una porque yo ya migaja de pan, comí. tuvo una mejor idea que Y comérsela. dejé Se para que acercó al los otros lago y también tiró la migaja. coman. El por qué hace esto te Ay, Dios preguntarás. La mío, nosotros migaja somos atrajo los salga, peces, pero Mónica. como Ahora, eran muy grandes, el un pájaro momentico. volvió a recoger su Venga, migaja. Fue entre paciente hasta que para allá, porque consiguió ay, lo me que lo muerde. quería, Vaya que era para un ahí. pez pequeño para comérselo. Esa A es mí una no muestra muerden, de mi amor. Ellos paciencia y son lo lograrás. Mira lo lindos, pero inteligente que cuando es sea esta ave. comer Cuando es le dieron comer. una migaja de pan, tuvo una Comer mejor es idea que comer. comérsela. Se acercó al lago Y el y que tiró no la come, migaja. El por qué hace esto te preguntarás. La que no lo migaja dejan atrajo los comer, se peces, pero como enferma de eran muy plata. grandes, el pájaro volvió a recoger Ay, su Dios migaja. Fue mío, mis paciente hasta que amores. consiguió lo que quería, Parece que que era no. un Ay, pez vaya para pequeño allá, para ve. comérselo. Se Esa es estalla. una muestra de paciencia y lo Se lograrás. estalla Mira lo mientras tanto. inteligente que es Compartan ahí esta lo ave. que les Cuando le queda para que dieron no una me dejen migaja nada de en los pan, tuvo platos. una mejor idea que comérsela. Coman Se todo acercó por al allá. lago y Allá hay tiró la otra que migaja. tiene El por comida. qué hace esto te preguntarás. La Zanahoria, migaja verdura atrajo los todavía, que peces, le pero hagan. como eran muy Comerse grandes, todo. el pájaro volvió a recoger Ellos su se migaja. comieron Fue todo, paciente hasta que todo, consiguió todo, lo que todo. quería, que era un pez pequeño para Esa comérselo. Esa es una zanahoria, muestra de esas paciencia y lo cosas que la lograrás. mamá le Mira lo da, las inteligente que es verduras, esta todo ave. se Cuando lo le dieron come. una migaja de pan, tuvo una mejor idea que comérsela. Ellos Se no acercó nacen al mucho. lago y tiró la migaja. El por Yo qué en hace una esto se te toca seguir preguntarás. haciendo La la cama, migaja atrajo los la peces, pero como eran muy escalera. grandes, el pájaro volvió a recoger Aquí su ya le migaja. hice la Fue paciente escalera, hasta que pero toca consiguió lo que arreglar. quería, que era un pez pequeño para No me comérselo. gusta Esa cómo es una quedó. muestra de paciencia y lo Necesitamos que lograrás. esto Mira corra lo y no corre. inteligente que es esta ave. Cuando le dieron una Vamos a migaja de mirar pan, cómo tuvo una cuadrar mejor eso. idea que comérsela. Se acercó al lago Que y quede tiró la súper, súper, migaja. súper. El por qué hace esto te preguntarás. La migaja atrajo los peces, pero como eran muy grandes, el pájaro Que volvió a mi recoger amor, su y ya, migaja. Fue paciente hasta que ya consiguió lo que quedaron quería, que era un listos. pez Ay, Dios pequeño para mío. comérselo. Esa es una Ay, muestra Dios de mío. paciencia y lo lograrás. Mira Ay, lo Dios inteligente mío. que es esta ave. Cuando le dieron una Ay, Dios migaja de pan, mío. tuvo una mejor idea que Ay, comérsela. Se Dios acercó al mío, mis lago y tiró la amores. migaja. El por qué hace esto te Ay, Dios preguntarás. mío, La mis migaja amores. atrajo los peces, pero como eran muy grandes, el pájaro volvió a recoger su migaja. Fue paciente hasta que consiguió lo que quería, que era un pez pequeño para comérselo. Esa es una muestra de paciencia y lo lograrás. Mira lo inteligente que es esta ave. Cuando le dieron una migaja de pan, tuvo una mejor idea que comérsela. Se acercó al lago Ya que y soy tiró la chiquita, venga, migaja. le limpo El el por qué hace hocico. esto te Le preguntarás. limpo La el migaja hocico, atrajo los pues. peces, Venga, pero le como limpo eran el muy grandes, hocico, el así. pájaro volvió a Ay, recoger sí su migaja. limparon Fue el paciente hasta hocico que y usted consiguió lo que también. quería, que era un Ay, pez Dios pequeño mío. para comérselo. Ay, Esa es Dios una muestra mío, de qué paciencia y lo bellicera. lograrás. Mira lo No, inteligente ya me que es lavan bien esta los ave. Cuando le dieron una platicos, migaja de gracias a pan, tuvo una Dios. mejor idea que Esos comérsela. platicos Se quedan acercó al lago limpios, y tiró la limpios. migaja. El por qué hace esto te Limpios, limpios, preguntarás. La limpios, migaja atrajo los limpios, peces, limpios. pero como Eso, eran muy grandes, el pájaro eso, volvió a recoger su migaja. eso, Fue paciente hasta que consiguió eso, lo mis que quería, amores. que era un pez pequeño para Está comérselo. todo Esa es una muestra de limpiecito. paciencia y lo lograrás. Mira lo Bueno, no inteligente que es peleen. esta ave. Cuando le dieron una Ay, vaya a migaja de pelear pan, por tuvo una una mejor zanahoria. idea que comérsela. Se acercó al lago y tiró la migaja. El por qué hace esto Se te demora en preguntarás. comer, La pero ¿qué migaja se atrajo demora los tanto en peces, comer? pero como eran muy grandes, el Por eso pájaro es que volvió a aquí recoger su estamos ahí migaja. Fue limpios. paciente hasta que consiguió Ay, lo que Dios quería, mío. que era un pez pequeño para comérselo. Esa Ay, es una Dios muestra mío. de Ay, paciencia Dios y lo lograrás. Ay, Mira lo Dios mío, inteligente Dios que es mío, esta ave. Dios Cuando le mío, dieron Dios una mío. migaja de pan, tuvo una mejor idea que Dios comérsela. mío. Se acercó al lago y tiró la Ay, Dios migaja. mío. El por qué hace esto te preguntarás. La migaja atrajo los peces, pero como eran muy grandes, el pájaro volvió a recoger su migaja. Fue paciente hasta Polo, que Polo. consiguió lo que quería, que era un pez pequeño para comérselo. Ay, Dios Esa es una muestra mío. de paciencia y lo lograrás. Mira
Mira lo inteligente